El deseo incalculable de conocer la verdad de la vida sobre todas y cada una de las cosas. Si nos damos cuenta, para muchas personas esto está por encima de los sentimientos o de los intereses de los que los rodean. Podemos ver que muchas personas están dispuestas a hacer lo que sea, al costo que sea, con tal de conseguir lo que quieren y tal cual como lo quieren. Es más, en ocasiones se puede ver cómo las personas venden su dignidad e integridad por conseguir un éxito. Aparentemente es éxito. Pero muchas de estas personas caen en este tipo de errores porque no tienen definido lo que quieren o lo que desean hacer con sus vidas. Tanto así que se conforman con cualquier cosa que parezca buena. Mucho de esto se ve reflejado en que las personas solo buscan su satisfacción personal o llamar la atención. Pero la lucha es que nuestra vida esté preparada para acercarse al conocimiento efectivo de las cosas que verdaderamente importan y que entregan en nuestras manos un futuro satisfactorio que comprende todas las áreas del hombre. Cantidad de personas que intentan ir en sus propios pensamientos en contra de las cosas que en sociedad están preestablecidos para el desarrollo y de las diferentes áreas que componen la vida humana. El deseo incalculable de creer que todo lo que hacemos y sabemos siempre es mejor que lo que los demás saben, dicen o hacen, donde creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad, como las estamos haciendo, nadie lo toma o lo valora o lo cree real. Es por eso que nadie puede verdaderamente encerrarse en su propio pensamiento como la única manera válida y certera de tener una visión de la vida. En el mundo existen millones y millones de significados sobre conceptos que el hombre tiene. ¿Por qué lo digo? Veamos un ejemplo. ¿Qué se te puede ocurrir cuando yo digo la palabra Álvaro Uribe? Creo que 100 colombianos, todos ellos darían una postura de lo que ellos mismos creen sobre esto. ¿Qué pensarías si te dijera qué significa el amor y el deseo? Estoy más que segura que fluirían muchos más significados diferentes. Y digamos, ¿qué pensarías si te dijera la palabra Jesús? Estoy más que segura que existen millones de definiciones con relación a esto en la mente de todas las personas a lo largo del mundo. Muchas, pero más que todo esto, lo que es verdaderamente importante es que puede existir muchas formas de ver la vida, muchas rutas de trabajo, muchas visiones sobre el razonamiento ideal de los hombres, pero por encima de todo esto hay una única verdad que nos enseña el camino correcto y es la que debemos seguir sobre todas las cosas, la cual es una verdad tan, pero tan poderosa que destruye todas las demás y cada una de las mentiras que existen a nuestro alrededor. Hola a todos, hoy contamos con la compañía de John Gamboa, mejor conocido como Guatios. Es un joven súper apasionado por servir, guitarrista, ¿no? Músico de profesión. Y bueno, John, bienvenido a Pruebas de Salvación. Muchas gracias, Juliana, por la invitación. Espero que todo salga bien como lo esperamos. Claro que sí. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Entonces, cuéntanos un poco cómo era John de niño. John de niño siempre ha sido muy extrovertido. Fue un niño muy hiperactivo. En el colegio era el que más me gustaba, era el que siempre estaba saltando. Y pues, gracias a Dios. Bueno, ¿y dónde viviste tu niñez? Viví mi niñez en Bucaramanga como hasta los 12 años y de ahí viví hasta hace 2 años en Bogotá, casi 6 años en Bogotá con mi madre. Bueno, ¿cómo fue esa etapa? ¿Con quién vivías? ¿Cómo te trataban? Cuando estaba acá en Bucaramanga viví con mi madre, yo me crié prácticamente con ella y con mi nonita. Entonces mi mamá un tiempo le tocó irse a trabajar a Bogotá y en ese tiempo yo me quedé con mi nonita, pero después al tiempo me fui a vivir otra vez con mi mamá. Y allá siempre estuve con mi mamá solo, siempre toda mi vida he vivido con mi madre. Bueno, ¿y cuáles eran esos sueños, esos anhelos que tenía John de pequeño? ¿Qué quería hacer? Yo cuando era pequeño siempre soñé con ser un futbolista. Jugaba fútbol. Salía a la calle, salía con mis primitos, jugaba,
todo el tiempo me la pasaba corriendo para un lado y para otro. Y ya con el tiempo me di cuenta que era como más un hobby, no tan apasionante como lo que es la música en sí. Entonces ahí voy con la música y me agrada lo que hago. ¿Mejor la música que el fútbol? Sí, toda la vida. Yo quiero que pintemos un paraguas grande, todos, ¡ey! Un paraguas donde quepa su familia, Colombia, el mundo entero, grande, grande para Jesús. Bueno, ¿Qué vino primero? ¿Tu encuentro con Dios o tu encuentro con la música? primero fue mi encuentro con Dios. Mi mamá a los 8 años me llevó a una iglesia cristiana. Desde ese momento conozco a Jesús desde la iglesia infantil y quedé enamoradísimo de todo lo que era obedecer la palabra de Dios, leer su palabra, congregarse. Y en la adolescencia me empezó a llegar el sueño de la música, pero yo estudié arquitectura, yo me gradué hace ya más de 5 años, soy arquitecto. Siempre pensé que ese iba a ser mi camino, pero de un momento a otro de repente llega la música a mi vida a través de un problema que hubo en mi hogar. Tuve un hermano que en la adolescencia, un hermano menor que yo, cae en las drogas. Y cuando él cae en las drogas, como que no quería ponerme atención a mis consejos, a los consejos de la iglesia, a los consejos que le daba mi mamá. Y me di cuenta cómo a través de la música empecé a componerle canciones a él. Sí me ponía más atención, sí dejaba que yo le hablara de Jesús como su esperanza y la solución a su problema. Bueno, pero vemos una niñez en la que no nombraste a tu papá. ¿Qué pasó con él? Mi padre nunca ha estado conmigo, es un hombre que tiene como su vida independiente. Él tiene sus otros hijos y él estaba como más pendiente de ellos, pero pues él siempre trataba de ayudarme, a veces me llama, a veces me daba la ropita, por decirlo así. Pero es un gran hombre, yo lo quiero y hubo un tiempo en que no llevamos una buena relación, siempre discutíamos, peleábamos por cuestiones mismas del alejamiento, ¿sí? Como que nunca tuvimos ese amor de padre e hijo. Pero gracias a Dios, Dios tocó mi corazón y ha hecho que me enamore más de él. Quiero darle grandes cosas más adelante porque es mi papá, es el único padre que tengo. Claro, pues entonces, ¿esa ausencia del padre en la niñez marcó algo para la adolescencia? ¿Marcó un poco de tu actitud? Sí, cuando yo viví en Bogotá es una ciudad muy grande donde se viven muchas cosas y yo creo que el ritmo de vida es más acelerado, entonces allá empecé a tener otros amigos, otros ambientes, de salir, mucha rumba, otra clase de música, entonces yo creo que eso es lo que lo reprimía a uno en el corazón, eso es lo que a uno le quería, como no sé, llenar esos vacíos. Y en ese tiempo mi papá no le gustaba como yo era, entonces trataba de reprimir esa parte y por eso teníamos muchos conflictos. Porque usted es un adolescente loco. Sí, aún lo soy. No, pero sí, yo tuve una etapa que fue muy difícil también para mi madre porque mi mamá siempre ha trabajado sola. Entonces yo siempre era solo en mi casa, del colegio a la casa, yo era el que me respondía por mis tareas, una cosa. Y mi mamá nunca pudo estar pendiente de mí, entonces a mí me tocaba todo el tiempo solo. Mi mamá sufría mucho porque yo salía, tomaba mucho con mis amigos, era muy desordenado, por decirlo así no me importaba el estudio. Entonces ahí seguimos en la lucha cada día. Bueno, pues entonces hablando de tu adolescencia, ¿qué fue eso? Quizás no es el efecto, pero ese problema que te marcó más, quizás es un poco más grande. El problema fue que, bueno, siempre salí mucho. Mi mamá me dio una gran libertad, pero mi mamá me decía que era lo bueno y que era lo malo. Y yo siempre tuve eso muy claro y menos mal que no tomé otro camino que de pronto en este momento estuviera peor. Pero algo que me ha marcado mucho es mi temperamento. Tengo un temperamento muy fuerte, pero ya ahorita se me dio baja. Bueno, pues
para ti en ese momento no era un problema o sí lo era? Sí, de pronto sí, porque mi mamá siempre me trataba de aconsejar y yo era una persona muy orgullosa, muy arrogante y no me dejaba escuchar y siempre peleábamos y ella siempre quería como lo mejor para mí. Usted sabe que uno cuando es pequeño no quiere escuchar la voz. Entendemos a los padres. Sí, no entendemos, ellos quieren. Bueno, y en esa etapa, ¿qué era lo que más pensabas? ¿Qué era aquello que fundamentaba la vida de John? En esa etapa, bueno, yo cuando tenía como 14 años empecé a leer, siempre me gustaba mucho la lectura. Y en esa época empecé a leer más de lo normal, siempre me gustaba el lenguaje, lo que es sociales. Y en esa época leía muchos libros de Karl Marx, Bakunin, grandes pensadores comunistas, anarquistas. Entonces yo tenía un pensamiento muy abierto, muy libre pensador, ¿sí? Y yo siempre he querido que la sociedad esté como en una situación de igualdad, ¿sí? Pero en esa época uno reprime todo lo que siente en el corazón y no sabe hacer las cosas de la mejor manera, ¿sí? En ese tiempo yo quería no sé, llegar a un estado y decir que liberación nacional, ¿sí? Eso era como uno de mis fundamentos en esa época. Pero uno con el tiempo va madurando muchas cosas y se ve que uno tiene que sacarle tiempo a todo. Podamos ver y entender en este nuevo capítulo de Pruebas de Salvación es que muchas veces en medio de los jóvenes se han desarrollado una serie de conductas que nos llevan a pensar que debemos estar ligados a un grupo o algún reconocimiento para que nuestra manera de pensar pueda ser aprobado por la sociedad. Es decir, a lo que me refiero con esto es que hay muchos jóvenes que piensan que perteneciendo a una tribu urbana o cierta agrupación, que vistiéndose como ellos, pensando como ellos, sintiendo, bueno, en fin, expresándose como ellos, van a ser reconocidos en el mundo social. Pero esto no es tan real como ellos imaginan. ¿Por qué? Porque simplemente se dan cuenta que están solos en muchas de las áreas de su vida, que cuando necesitan un verdadero apoyo nunca lo van a encontrar, que también es una forma de que queden desplazados de todas las personas y relaciones diferentes a este grupo. Es por eso que no siempre debemos siempre tragar entero, como lo dice un dicho popular. Es por eso que tenemos que escudriñar, que tenemos que analizar qué es lo que realmente nos conviene. Nosotros mismos somos los que tenemos la decisión. Y es por eso que se requiere tener valentía, esforzarnos cada día. Y no solamente eso, sino que nuestra carta de presentación hacia los demás sean unos buenos principios y unas buenas relaciones. Lo invito, joven, a pensar qué es lo que sostiene, qué verdad sostiene su vida hoy, qué verdad sostiene sus pensamientos, sus actos, sus relaciones en este día. Y lo más importante, ¿qué verdad va a sostener su vida en el futuro?